Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¿Cómo están, gente de PokerRens? Y bienvenidos a otro video más del canal. Esta vez vengo a traerles otro grandioso emulador que seguro les traerá nostalgia, ya que es de una de las consolas más antiguas lanzadas en Japón y luego para todo el mundo. Este emulador es el Project 64 y que gracias a este podrán jugar muchos títulos de la consola 64. ¿Y saben qué es lo mejor de este emulador? Que se puede ejecutar en computadoras de gama baja. No necesitarán de una computadora potente, ni siquiera tener una tarjeta gráfica externa. Pero antes de pasar con los requisitos mínimos, si les fue de utilidad este video, los invito a suscribirse y dejar un poderoso me gusta para que YouTube siga recomendando mis videos. Recuerden que este canal cuenta con una comunidad de Discord donde podrán encontrar mucha información adicional referente al video. También les recomiendo entrar al grupo de Facebook Yuzu para ayudarnos entre nosotros los EmuGamers, donde podrán publicar cualquier duda, problema o simplemente por si quieren mostrar testeos de sus emuladores. Solo procuren ser activos y sean bienvenidos. Para empezar les mencionaré los requisitos mínimos que necesitan para ejecutar el emulador, y es que como primer requisito necesitarán un procesador Core 2 Duo o Core i3 de las primeras generaciones. Son procesadores de hace 12 años aproximadamente, así que no tendrán problemas. En sí puede trabajar también hasta con las Pentium 4, pero esos procesadores creo que casi ya no existen. En cuanto a la memoria RAM, con 2 GB sería suficiente. Si pueden meterle 4 sería mucho mejor. Tarjeta gráfica no requiere, pero si tienen una GT 630 les iría un poco mejor, chicos. Y sobre el sistema operativo, puede jugarse desde el Windows 7 hacia adelante. Por último, como almacenamiento interno puede usarse con un disco duro mecánico. Ahora sí, pasemos con la descarga e instalación del Project 64. Para eso tendrán que entrar a esta página de aquí, chicos, y lo malo es que tienen algunos anuncios. Creo que por clic es medio molestoso porque por cada clic te sale un anuncio. Así que esto se lo voy a subir en mi Google Drive para que eviten esta página media rara. No olviden que cualquier información sobre esto se los estaré dejando en el Discord, chicos. Ahora sí, vamos con la instalación. Esto lo voy a minimizar. Como es de costumbre, yo ya lo tengo en el escritorio en una carpeta junto con un paquete de runs que ya se lo voy a mostrar más adelante. Vamos a ejecutar lo que viene a ser el programa. Le damos en sí, lo voy a minimizar. Y como primera plana nos sale esto, chicos. Le damos en Next. Luego le damos en Next. Acá para que se cree un icono también le damos en Next. Esperemos un momento. Y como es la primera vez, chicos, le va a salir este cuadro de aquí. En mi caso yo lo estoy instalando por primera vez por si se presenta algún error y de repente a ver si se puede solucionar junto a ustedes, ya que mayormente al momento de instalar se presentan fallos o cualquier cosa, como en el caso de Yuzu, Ryujinx y otros emuladores. Pero bueno, hasta el momento ha ido todo bien. En lenguaje vamos a seleccionar español y ahora ya teniendo casi listo empezaremos con la configuración del emulador. Lo bueno de esto es que tendrán dos opciones para elegir. La primera será una configuración para computadoras modernas o de gama media alta y la segunda para computadoras de gama baja. La única diferencia del primero con el segundo, para eso solo seleccionamos la segunda opción y antes de darle OK vamos con la instalación de los juegos. En mi caso tengo una carpeta creada y con unos 278 runs. Ahora si quieren este paquete no olviden dejar su poderoso me gusta y de entrar al Discord para más información, chicos. Para eso vamos a seleccionar en los tres puntitos, deslizamos hacia abajo. En mi caso yo lo tengo en el escritorio, así que voy a seleccionar mi carpeta. Ustedes ya van a tener que buscarla de ustedes. Le damos en aceptar y listo. Una vez seleccionada nuestra carpeta de juegos y la segunda opción para computadora de gama baja, ojo, también le voy a mostrar configuración para gama alta. Tampoco es tan difícil, pero igual se lo voy a mostrar. Vamos con la de gama baja y le damos en OK. Luego eso tendría que allá abrirle la ventana junto con todos sus juegos. Este por apoyo del emulador, le damos en OK nomás, nada más lo ignoramos. Le sale esta ventana con toda su lista de juegos, chicos. En mi caso acá está la 278 runs. Algunos no son compatibles, ojo, así que no recomiendo que lo estén probando, ya depende de ustedes también. La mayoría sí son compatibles, así que ahora empecemos con la configuración gráfica de este emulador. La verdad no se tiene que mover nada, ya he testeado, bueno, no he testeado aquí, he visto algunos videos y no se tiene que mover casi nada. Vamos a configuración de gráficos y acá no va a salir este cuadro con más opciones. Y acá por ejemplo en sincronización vertical la seleccionamos. ¿Para qué? Para que se mantenga el 60 fps y no sobrepase, ya que al sobrepasar los 60 fps llega a 80, 90 o hasta 120 va a exigir un poco más a sus computadoras y si no tienen una de gama alta, bueno, van a sufrir, chicos. En esta opción de renderizado por ejemplo puedes seleccionarle a la resolución que ustedes gusten, chicos. Más que todo es prueba y descarte. Si les va un poco mal, prueben con una menos y así. Es lo que siempre sugiero en todos los emuladores. En mi caso voy a seleccionar esta de aquí, que viene a ser casi una HD. Y luego en Full Screen Resolución. De igual manera, si tienen una PC de gama baja, les sugiero que primero seleccionen la HD, que viene a ser esta de aquí, para que no tengan problemas. Ya si les va bien, van aumentando de resolución. Esto en Anisotropi lo dejo así tal cual.
autodetención de VRAM lo dejamos así también, le damos en aplicar y aceptar. La verdad es muy sencillo esta configuración, no se tiene que mover casi nada. Pero ahora vamos con la configuración para computadoras de gama alta. Para eso vamos a ir donde dice opciones, ajustes, vamos a complementos y acá en esta opción donde dice complemento de video gráficos vamos a cambiar lo que viene a ser la configuración gráfica del emulador para computadoras de gama alta. Para eso seleccionamos el Dire 3D 8, luego le damos a aplicar, se va a actualizar como pudieron ver, le damos en aceptar, lo voy a agrandar un poquito porque muy chico lo veo, listo. Y le damos en opciones, configuración de gráficos y luego acá como pueden ver ya está cambiado el cuadro de configuraciones. Es diferente, acá como pueden apreciar ya detecta en automático su tarjeta gráfica, la que ustedes tengan. En mi caso tengo la GTX 1650, así que bueno, no tuve que tocar nada para seleccionarla. Acá en resolución de ventana y de igual manera chicos pueden ir seleccionando a Full HD o a más. Lo malo es que no tiene hasta 2K ni nada de eso, pero bueno, no se puede hacer nada. No se le puede pedir mucho a un emulador de una consola muy antigua. Luego aquí en Full Screen Resolución, recuerden que esta es la resolución de escalado. Acá incluso lo pueden poner en Full HD, que viene a ser la 1920 x 1080. La seleccionamos para que se vea muy nítido chicos y lo dejamos ahí. Luego en anisotropy lo pueden poner por 2, ya que si tienen computadora de gama alta o gama media alta, no les va a dar problemas. Esto va a mejorar obviamente lo que viene a ser las texturas, los dientes de sierra que puede tener el borde del personaje y demás. Luego esto lo dejamos, bueno, en mi caso lo dejo por 2, le damos en aplicar y aceptar. Luego eso no van a tener que hacer nada más chicos en cuanto a la configuración del emulador. Ahora sí vamos con la configuración de los mandos, pero antes que nada si llegan a tener problemas al momento de conectar un mando a su computadora, ya sea por cable USB o por Bluetooth, les dejaré una solución muy efectiva de cómo conectar cualquier tipo de mando a la PC, sea mando original o genérico, por cable USB o Bluetooth. Así que denle un vistazo al video recomendado que aparecerá al final de este video, por si tienen problemas con sus mandos. Ahora en mi caso yo ya tengo el mando conectado con el DS4 Windows, programa que le voy a mencionar al final de este video como sugerido chicos, por si acaso entrenle por si tienen un error. Vamos a opciones, configuración de controles y acá no va a salir para mapear el control, botón por botón obviamente chicos. En este caso si en Bounce Device no le sale, bueno, no le reconoce todavía su mando, por ejemplo acá está reconociendo todavía el teclado, pero si todavía no le sale su mando, no se hagan problemas, ya que adentro vamos a tener que mapear el control chicos, botón por botón. En mi caso estoy usando un mando de Play 4, no me lo está reconociendo aún, solo está reconociendo el teclado, pero para que reconozca van a tener que mapear dos botones como mínimo. Por ejemplo acá lo voy a poner en Add, Down y listo, ya con esto acá sale Wireless Controller, que es mi mando de PS4. Luego eso van a tener que mapear mando por mando, o diré botón por botón, disculpen chicos, lo voy a mapear rápidamente para no hacerla larga, left, right, y listo, ya mapeado todo el control chicos, solamente le damos en aplicar y aceptar. Luego eso no van a tener que hacer nada más. Ahora lo único que queda es probar nada más o testear el juego. Vamos a ver qué tal nos va con este de aquí. Vamos a jugarle una carrera para ver qué tal nos va chicos. En este caso estoy usando la resolución de Full HD. Quisiera que se vea un poco mejor todavía, pero bueno, no se le puede exigir, como ya le decía, es un emulador que no tiene tanta potencia. Pero vamos a ver qué tal nos va. Bueno, hasta el momento me está yendo muy bien. Yo sé que acá hay cortes de caminos, pero no lo voy a hacer obviamente chicos, porque bueno, no sería tan justo creo. Ah, casi no hay esas cosas de rápido. Ah, ya. Eso es lo malo, no tengo costumbre de jugar con esta consola porque obviamente no he jugado la consola esta. Pero vamos a ver, la cosa es que nos vaya bien. La finalidad del video es probar también qué tal nos va. Vamos rápido. Hasta el momento nos está yendo perfectamente. Eso sí, tiene diente de sierra, no me gustaría que tenga eso. Pero bueno, creo que no está la opción ni siquiera para modificar eso chicos, no se puede hacer nada. Pero se está yendo un poco bien. O sea, está yendo perfectamente a comparación de la misma consola. Como bien sabrán, ahí las resoluciones son muy bajas, muy ínfimas. Y la cuestión es que no vaya muy bien acá. El testeo está yendo perfectamente. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que hayan encontrado útiles los pasos para instalar y configurar este increíble emulador de la consola 64 en sus computadoras chicos. Si quieren pertenecer a nuestra comunidad y seguir viendo más contenido de estos emuladores, los invito a suscribirse y dejar un poderoso me gusta al video para que YouTube siga recomendando mis videos. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Cuídense papus y conmigo será hasta un próximo video.